Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento, soy Denay, alumno de Cruz Roja Mexicana. El día de hoy les voy a impartir lo que es una breve plática de cómo tener unas herramientas para el control del estrés. Esto es a partir de mi materia de psicología en la salud. De la manera que nosotros manejamos o cómo es que controlamos nuestro estrés, influye mucho nuestro entorno y también nuestra autopercepción. ¿Por qué es de que esto influye? En el entorno con respecto a nuestro grupo social, nuestro núcleo familiar y también nuestras cuestiones socioculturales. Mientras que en la autopercepción, ahí ya empezamos a entrar con respecto a la autoestima, nuestras propias creencias y el cómo nosotros sabemos que nos manejamos y qué tanto nos conocemos nosotros mismos. Disculpe, pero hay que tomar en cuenta de que todas las representaciones del estrés sí llegan a un malestar físico. ¿Cuál es el problema y la diferencia? Que el hecho de que todos nosotros convivimos en diferentes entornos y tenemos muchas variables que nos pueden estresar, que nos pueden dar ataques de ansiedad y ataques de pánico, como también nuestras propias vivencias son las que van a determinar esta manera de afrontarlo. Porque son mecanismos de defensa que ya tenemos nosotros mismos delimitados por ese entorno y por nuestras creencias. Estos mecanismos desencadenan todas estas respuestas, que también sabemos de que pueden tener una depresión inmunológica. ¿Por qué? Al momento de que tenemos este estrés constante, tenemos esta depresión inmunológica, siendo más susceptibles a lo que son los resfriados o algunas otras enfermedades que sabemos que son comunes. Pero ¿cuál es el problema de ello? A la larga nos van a dejar este sistema inmune un poquito más deteriorado por lo mismo que tenemos esta sobrecarga psicológica del propio estrés. Para ello les voy a compartir estas alternativas para poderlo controlar. En mi opinión personal me han servido, pero sí es un poquito difícil de poderlas conseguir, o al menos para mi persona, porque tengo que entender de que mi propio mecanismo, de cómo es que me resguardo de manera psicológica, influye mucho también en mis propias decisiones. E incluso en mis manifestaciones físicas con respecto al estrés, a veces no las llego a notar igual. Todos sabemos de que tenemos ciertas manías al momento de que nos estresamos o cuando nos sentimos un poco incómodos de las cosas, pero también hay que saberlas identificar. Como anteriormente lo comenté, todo esto es lo que llega a influir en nuestras propias reacciones y también en nuestras decisiones. Pero hay que entender de que todo eso son eslabones de toda esta gran cadena. Entonces, ¿qué tan importante es poderlo identificar? Volvamos a retomar que todo esto es individualizado y hay que considerarnos en todo. Tenemos como primera herramienta que es objetivizar el problema. Esta misma herramienta se divide con 3 preguntas o se resuelve con 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué me está afectando? Al momento de identificar el problema, identificar nuestros rasgos en donde somos vulnerables y donde sentimos de que nos está afectando este problema, vamos a poder reconocer nuestra propia fortaleza en sí misma y así evitamos repetir los pensamientos negativos que tengamos y así evitamos este sobrepensar y esta autocrítica. Mientras que tenemos la segunda: ¿cuáles son las consecuencias? Al momento de delimitar muy bien las consecuencias, tanto positivas como negativas, nos damos cuenta cuáles son los daños colaterales hacia las demás personas y hacia uno mismo, y si en realidad son justas. No necesariamente tienen que ser justas con todos y menos con uno, o solamente con uno mismo y con los demás, no. Porque el hecho de ser juntos es volver a respetar todo lo que tiene que ver con los límites de cada persona y también de las posibilidades de cada uno, y junto con las circunstancias y la situación. Mientras que en la tercera pregunta tenemos que ¿qué decisiones puedo tomar? Al momento de concretar nuestras emociones, de ya poderlas haberlas digerido y darnos nuestro tiempo para poderlas sentir y así percibir qué clase de emociones y con cuánta intensidad la estamos sintiendo, vamos a poder tener un juicio más relajado y menos crítico hacia nuestra propia persona, y también un juicio más individualizado y caracterizado al propio problema, evitando consecuencias o daños colaterales. Esto también nos ayuda a que sean más maleables nuestras propias emociones con nosotros mismos y en el dado caso de podernos conocer mucho mejor junto con nuestros mecanismos de defensa que tenemos. Esta pregunta también nos ayuda a evitar esta sobrecarga emocional, porque al momento de sintetizar todas estas emociones y de evitar tomar decisiones con las propias emociones,
nos damos cuenta que el problema no se puede objetivizar en una persona, y mucho menos en nosotros mismos, porque un problema es un problema derivado de algunas alternativas o de alguna otra variable. No es derivado de alguien, ni modo que fuéramos el caos. Entonces hay que entender que incluso en el propio caos hay un orden y hay una armonía. Más que orden, hay una armonía. Y hay que entender que nuestras emociones, si no las llevamos en armonía y no las tratamos de comprender, esta sobrecarga emocional se va a empezar a acumular. Y es cuando empiezan estas manifestaciones clínicas o manifestaciones físicas del estrés. Tenemos lo que es la tercera herramienta, que es plasmar el problema. En el caso de no tener una persona de confianza o no tener el medio de comunicación o simplemente pensar este problema se me hace muy incómodo, muy vergonzoso o yo lo quiero resolver, es mucho mejor utilizar esta herramienta. Porque al momento de plasmar el problema ya podemos hacerlo de este modo, escuchando nuestra música preferida, aunque sí, a veces sirve escuchar música triste cuando estamos tristes, pero no del todo. Hay que fijarnos que, bueno, más bien cómo son nuestras propias reacciones para evitar esta sobrecarga emocional. Pero el hecho de tratarlas de negar y simplemente hacer giro a la moneda para poder tener algo mucho mejor tampoco es bueno, porque así estamos haciendo ese bloqueo emocional. Pero bueno, regresando al punto de plasmar el problema, si son artistas o si les gusta todo esto del arte, música, baile, los videojuegos, los poemas, escribir una carta, quemarla, hablarlo con las inteligencias artificiales, ahorita se puede utilizar, y también el hecho de poderlo platicar con uno mismo, aunque no es tan bueno con la crítica externa, pero el hecho de que tú te veas y dejes de autocriticarte está mucho mejor. Y en el cuarto punto tenemos el jerarquizar el problema. No todos los problemas tienen el mismo peso. No todos los problemas tienen las mismas soluciones. Pero al momento de jerarquizarlos nos damos cuenta cuáles son los que tienen más peso, cuáles son los que tienen más validez en interacciones sociales y lo más importante es ver cuáles son los que tienen más validez para nosotros mismos y también cuáles son los que nos pueden ayudar a resolver otros. Aunque sean a veces problemas chiquitos, al momento de jerarquizarnos nos damos cuenta cuál es la base de toda esta pirámide de estos problemas que podemos llegar a vivir o a pasar por ámbitos laborales, estudiantiles, amorosos, familiares, sociales, etcétera, ¿no? Pero al momento de ver todos estos cimientos y jerarquizarlos, nos vamos a dar cuenta que poco a poco, en lugar de echarnos toda la pirámide encima, vamos a poder deslumbrarnos con una solución. Y no porque sea una solución para todos, sino porque al momento de poder medir bien nuestros tiempos y estar conscientes de que no se va a poder resolver de un día para otro y de que poco a poco lo vamos a estar resolviendo porque hay avances, porque sabemos muy bien cuál es el objetivo que tenemos, cuál es el problema y cuáles son sus bases para poderlo derrocar, nos va a ayudar mucho a evitar esta sobrecarga emocional y autoexigencia, como en los demás puntos que hemos visto. Si suena un poco repetitivo, discúlpenme, pero al menos yo espero darme a entender de que son diferentes puntos y que les puedan servir. Y el último punto es hacer recortes del problema o recortar lo innecesario. Como anteriormente lo vimos, hay que jerarquizarlo, hay que objetivizarlo, hay que plasmarlo. Pero, ¿por qué recortarlo? Al menos yo como persona a veces me sobreestimulo de más o me sobrecargo con varias cosas y quiero resolverlas en un momento. Pero hay cosas innecesarias en ese momento que resolver. Y si no, hay sentimientos en ese momento que no me están ayudando. Aunque sí es difícil poderlos identificar, es muy viable cuando lo puedes hacer, pero eso es con la práctica. Bueno, al momento de recortar todo esto que suele ser un poquito innecesario, vamos a podernos enfocar en lo que son nuestros objetivos para darle una resolución. Si decimos vamos a recortar esto del problema, es algo como que muy ilógico. Pero ¿a qué me refiero? Un ejemplo. En la mañana
de un lunes a las 7 de la mañana, sabes que nada más tienes un presupuesto de 50 pesos, pero necesitas algo de tus camiones, tienes que sacar algunas copias y aparte tienes que comprar algo para comer. Y sabes muy bien de que ahí hay un puesto de tacos que no te gustan, pero necesitas comer. Entonces tú vas. Y al momento de ver tú todo el problema de la mañana, tú dices, mendigos tacos, me arruinaron el día. Pero no fue eso. Y hay que dejarnos de exigir. Entonces eso se recorta y buscamos otra solución. En lugar de pensar que fueron los tacos, y ya cuando estamos un poco más tranquilos, nos damos cuenta que pudimos habernos esperado un poquito más en donde abren esos sándwiches que nos gustan o algo similar. Y si no, el hecho de saber de que tal vez ese día no iba a pedir tacos, tal vez podíamos pedir alguna torta, podíamos pedir alguna gelatina. Pero luego, cuando recortas ese pedazo, tiene un poquito de sentido, como un collage. ¿Por qué? Si te das cuenta, ese estrés que ya llevamos acumulado desde la mañana por el tráfico, por problemas y si no por el hecho de llegar a tiempo a las cosas como se necesitan, te das cuenta que en ese momento esas pequeñas cosas no les llegabas a dar cierto interés. Pero también eso de cómo percibes tu propio cuidado en esos momentos o esos picos de estrés es también el cómo los vas a resolver. Si tú recortas esa parte del problema, no le llegas a dar tanta importancia, te das el objetivo de comer algo, pero luego ya te llegas a cama por lo mismo de que ya pudiste comer algo. O independientemente de las circunstancias. Por ejemplo, cuando son trabajos en equipo o cuando tienes una convivencia, una interacción social donde hay una persona que no te llegue a agradar muy bien, hay que entender que a veces las personas tienen errores. Entonces lo que podemos hacer es recortar su actitud, evitar tomarlo personal, no porque no lo sea, sino para evitar esta sobrecarga. Y también porque en muchas ocasiones no es así, no es personal. ¿A qué me refiero con que no es personal? Como ese ejemplo que di un poco raro de los tacos. A veces tenemos esos días buenos, días malos. Y cuando damos esa mala, buena impresión a una persona, y si no, simplemente muy pocas veces llegamos a tener esa interacción, pues dicen, ay no, no te le vuelvas a acercar o simplemente así. Pero en realidad no fue así, simplemente fue uno de nuestros desniveles de todos los días. Y es algo normal. Pero como a nosotros mismos nos puede pasar, también nos pasa al exterior. Claramente, eso depende mucho de las circunstancias. Porque todos sabemos que a veces no es así. Y por más de que queramos recortar, ahí sigue estando esa parte del collage. También hay que comprender algo. Cuando nosotros llegamos a tener estos sentimientos encontrados, a veces hay sentimientos como la culpa que están pintados de más y que si dejamos en exceso nos van a tratar de consumir y empezamos a sobrepensar. Así que también es bueno un poquito recortarlos. No porque se esté desvalidando, eso es lo menos que se tiene que hacer. Pero sino por el hecho de que nosotros si tratamos de sentirlas como son, está súper bien. Pero si las tratamos de exteriorizar y todavía revivimos otra vez el momento, claramente va a haber un desgaste emocional. Como anteriormente lo he mencionado, lo volveré a reiterar, parezco disco rayado, discúlpenme por eso. El estrés no se puede erradicar, tampoco con las toxicomanías. Nada de tabaco, nada de alcohol, nada de vape, nada de marihuana. No se puede evitar. Aquí lo que hay que hacer es tratar de sobrellevarlo. Y hay que procurar que al momento de sobrellevarlo no sea ni lastimando a otros ni lastimándose a sí mismo. Como con esas manías de jugar con el cabello, jugar con los labios, al momento de que se empiezan a mordisquear en la parte dentro de los cachetes, perdón, de las propias comisiones de los labios, de los dedos, las uñas, etc. Muchas otras actitudes o hábitos que inconscientemente los volvemos a hacer porque es un mecanismo de defensa y para poder reenfocar esta atención del estrés. Sé que eso es algo muy difícil y que incluso cuando una persona no llega a tener ese apoyo emocional como se necesita o simplemente son momentos difíciles, exteriorizar el estrés
es complicado, porque a veces incluso al estar en una constancia con él mismo, hay en un punto en donde tú crees que eso es un superpoder para poder prever todo, pero en realidad no es así. Te estás agotando lentamente. Por ello, la importancia de no desvalorizarnos ni desvalorizar lo que pensamos ni lo que sentimos. Espero que independientemente de lo que yo tengo que cumplir como alumna, esto pudiera llegar a cualquiera de ustedes y les haya ayudado en algo. Y si no, darles un pequeño rato ameno, aunque claramente no soy la clase de persona que ahorita ya dado súper tecnicismos y tampoco que fuera súper carismática para este video. Pero de todos modos, si llegaste hasta aquí, pues te lo agradezco mucho. Y independientemente de ello, yo espero de que lo que les haya compartido les ayude, les funcione. Y si no, que aunque sea puedan tomar cachitos de eso mismo y puedan hacer otro tipo de resoluciones. Porque como todos nos abrimos camino para muchas cosas, también nos podemos abrir camino para nosotros mismos. Y ese crecimiento personal es lo mejor que podemos hacer. No se logra de la noche a la mañana, mucho menos cuando estamos solos. Pero hay que entender que a veces nosotros mismos no llegamos a ver nuestros propios éxitos que tenemos porque aspiramos a otras cosas. Y ese estrés puede llegarnos a corromper en nuestro físico. ¿Cómo identificamos estas manifestaciones físicas sobre el estrés? Hace un momento lo mencioné, creo que al inicio del propio video. Es dolor muscular, dolor articular, problemas al conciliar el sueño, problemas al dormir demasiado, problemas gastrointestinales, problemas nutricionales y obviamente pues de conducta. En el caso del dolor, sabemos de que se puede aliviar con un pequeño baño con agua tibia. El dolor de migraña podemos aliviarlo con una toalla con agua fría alrededor de la cabeza, pero no solamente nada porque si no eso les puede hacer daño. Y que cómo canalizar o si no enfocar nuestra atención en estas pequeñas manías que claramente no son buenas, podemos conseguir algún otro objeto que nos llame nuestra atención o nos enfoque, como los spinners, los mordederos, perdón, y cositas así. Cada quien encuentra lo suyo. En lo personal a mí me gustan los llaveros. Y pues esto de los problemas gastrointestinales, sí, se vuelven muy susceptibles, tienen náuseas, tienen vómitos, tienen diarreas, pueden tener incluso colitis nerviosa. Y sobre la cronología del sueño, sabemos de que a veces se pueden desvelar demasiado o incluso dormir demasiado. Y eso también afecta mucho.